Entonces ya se tiene el envolvente de cortantes. Ahora lo que voy a hacer es comentarles cosas muy generales con respecto a los requisitos que se indican en las especificaciones ASH con respecto al diseño por corte. La sección 5 de las especificaciones ASHTO trata sobre el diseño de los elementos de concreto, que pueden ser preesforzados o concretos no preesforzados. En el artículo 5.8 trata sobre el diseño de cortante y torsión. Y miren, para hacer el diseño por corte y torsión hay dos procedimientos, o dos métodos, como en las especificaciones indican. El método diseño por secciones, así se llama, diseño por secciones. Y hay un método más refinado que se llama el método de diseño del puntal y tirante. Entonces, tenemos esos dos procedimientos. Este es el que comúnmente nosotros utilizamos, el diseño por secciones. En este diseño por secciones, asumimos que en cada sección las fuerzas actúan por separado, o sea que el cortante, el momento, actúan por separado, pero eso no es cierto, ¿no? O sea, tanto el cortante como el momento actúan de manera simultánea. Entonces es lo que hacemos y lo que estamos acostumbrados a hacer en concreto y en acero, hacer el diseño por secciones. Ese es el procedimiento que nosotros vamos a seleccionar de aquí en adelante. Entonces el modelo de diseño por secciones, miren, aquí hay un artículo que es el 5834 que dice procedimientos para determinar la resistencia al cortante. Y como ven hay tres procedimientos. Hay un procedimiento simplificado para secciones no preesforzadas, un procedimiento general y un procedimiento simplificado para secciones preesforzadas y no preesforzadas. Bien. De todos ellos vamos a escoger el primero, que corresponde al procedimiento simplificado para secciones no preesforzadas. Hago atingencia a ello para que, según eso, orientemos el desarrollo del diseño. En la figura de la izquierda se muestra la envolvente de cortantes. Aquí se elige el apoyo. El apoyo, voy a ponerle así, apoyo. Y por acá está el centro del tramo. Y hemos dicho que desde el apoyo al centro del tramo el cortante va a ir variando linealmente. Sobre la envolvente de cortantes se sobrepone el cortante resistente proveído por el concreto, que es esta línea gruesa de color azul. El cortante proveído por el concreto se puede estimar con esta ecuación que nos aplica a elementos que trabajan en flexión. Es una ecuación simplificada en la que, miren, aparecen estos dos términos, BV y DV. El factor de resistencia aquí es de 0.90. Entonces, al sobreponer el cortante resistente en la envolvente de cortantes, luego notamos que a partir de esta sección hacia adelante, simplemente el cortante que resiste el concreto es mayor que el cortante actuante. Entonces, teóricamente, a partir de esa sección, el concreto puede tomar el cortante. Pero en estas especificaciones, como en otras, se establece un límite un poquito más, ¿no?, que es el FIBS medios. Aquí el FIBS medios está la mitad del cortante resistente proveído por el concreto.
está trazado con líneas discontinuas, bien, que intersectan a la envolvente cortantes en esta sección. Bien, entonces, a partir de esta sección hacia adelante, hacia el centro del tramo, el cortante actuante es menor que 1/2 de phi BC. Bien. En esta región de acá, que le he denominado 2, el cortante actuante está entre 1/2 de phi BC y phi BC. Y a partir de esta sección hacia la izquierda, el cortante actuante supera el cortante resistente proveído por el concreto. A partir de aquí a la izquierda hay la necesidad de colocar estribos para que puedan absorber el cortante en exceso, es decir, el cortante que ya no puede tomar el concreto. ¿Bien? Muy bien, entonces eso tendríamos como cuestiones generales, ¿no? El cortante resistente en cualquier sección de la viga se puede obtener sumando el cortante proporcionado por el concreto más el cortante proporcionado por los estribos. Y obviamente eso tiene que ser mayor o igual que el cortante actuante. Lo que resiste el concreto ya se describió hace rato, lo que resisten los estribos dispuestos de manera perpendicular al eje longitudinal de la viga es igual a phi a v Fy por dv entre S. Miren que aquí aparecen estos dos términos, bv y dv. bv es el ancho del nervio y dv es el peralte efectivo en corte. Aquí he resumido algunos de los requisitos que debemos tomar en cuenta en el diseño de por corte. Entonces, lo primero que hay que entender es que debemos colocar estribos siempre y cuando el cortante actuante supere 1/2 del cortante resistente proveído por el concreto. Es lo primero que habría que recordar. Lo segundo, miren, el máximo cortante debe ser menor o igual que este límite, phi 0.25 F'C BV dV. Pero no es cualquier cortante, sino es el cortante reducido. Aquí en la envolvente de cortantes se está ubicando la sección crítica por corte. Y la sección crítica por corte se va a ubicar a una distancia de V con respecto a la cara del apoyo. Miren, aquí está el apoyo extremo de la viga. Este rectángulo que está churado es el dispositivo de apoyo que tiene una longitud igual a n. Esta vendría a ser la cara del apoyo. Entonces la sección crítica por corte se encuentra a una distancia de V con respecto a la cara del apoyo. ¿Qué es dV? dV es el peralte efectivo en corte. Bien. Y luego la sección crítica por corte también se puede ubicar con respecto al eje del apoyo. Bien. La sección crítica por corte va a estar a una distancia de XV con respecto al eje del apoyo, que sería n medios, la mitad de la longitud del dispositivo de apoyo, más dV. Entonces aquí está la sección crítica por corte, medida a una distancia XV con respecto al eje del apoyo. Entonces, este viene a ser el cortante reducido. La idea es que el cortante reducido, el cortante calculado en la sección crítica, viene a ser el máximo cortante que vamos a considerar en el diseño de la viga, tiene que ser menor o igual que este límite. Si no se cumple esta desigualdad, lo que hay que hacer luego es modificar las dimensiones de la viga o incrementar la resistencia del concreto. Mencionaba hace rato que hay necesidad de colocar refuerzo transversal si el cortante actuante es mayor que 1/2 del cortante resistente proveído por el concreto. Y
y en cualquier sección que cumpla con esta condición, en cualquier sección de la viga que satisfaga esta desigualdad, debe disponerse una cantidad mínima de refuerzo transversal. Esa cantidad mínima queda en función de BV, que es el ancho del nervio, la separación de los estribos, la resistencia del acero y la resistencia del concreto. Esta cantidad mínima de refuerzo transversal que debe disponerse en cualquier sección en la que el cortante actuante sea mayor que 1/2 de FIBC, puede expresarse en términos de esta separación máxima. Es decir, estos dos son lo mismo, estas dos maneras de expresar son lo mismo, tratan de decir, oye, con esto estoy calculando la cantidad mínima de refuerzo transversal y con esto estamos también calculando una cantidad mínima de refuerzo transversal, pero en función de un espaciamiento máximo. Entonces, estos dos términos, estas dos ecuaciones son idénticas, sino que están expresadas de diferente modo. Aquí está en función de la cantidad de refuerzo transversal y aquí está en función del espaciamiento. Entonces, bien, ¿con qué espaciamiento debemos colocar cierta cantidad de refuerzo transversal de modo tal de obtener una cantidad mínima de acero? Entonces, ese espaciamiento sería el de acá. Entonces, en cualquier sección de la viga en la que el cortante actuante sea mayor que este límite, entonces hay que colocar estribos que tengan una separación menor o igual que este espaciamiento máximo. Si el esfuerzo cortante promedio es menor que este límite, entonces el espaciamiento máximo al que deben ir los estribos será del 80% de DV, 60 centímetros, o este espaciamiento que se necesita para lograr obtener una cantidad mínima de refuerzo transversal. Y si el esfuerzo cortante promedio supera este límite, que es 0.125 de F'C, entonces el espaciamiento máximo será de 40.40 veces DV, 30 centímetros, o esta cantidad que es la que se requiere para obtener una cantidad mínima de refuerzo transversal. El esfuerzo cortante promedio es la razón entre el cortante actuante en la sección dividida entre el factor de resistencia, el ancho del nervio y el peralte efectivo. Y miren, el límite este 0.125 lo podemos relacionar con el esfuerzo cortante promedio. Es decir, el esfuerzo cortante promedio o límite promedio es de 0.125 de F'C. Reemplazando en esta expresión, luego vamos a determinar cuál es el cortante límite. Es decir, con qué cortante obtenemos un esfuerzo promedio igual a 0, un esfuerzo cortante promedio igual a 0.125 de F'C. Y ese cortante que genera que el esfuerzo cortante promedio sea igual a este límite, 0.125, estaría dado por esta expresión de acá. Entonces, miren, aquí se está mostrando en función del esfuerzo cortante promedio, ¿no? Se puede simplificar el cálculo si en vez de hablar en términos del esfuerzo cortante promedio, hablamos en términos del cortante actuante. Si el cortante actuante es menor que este cortante límite, pues se está cumpliendo lo de acá, entonces el refuerzo transversal debe llevar o debe colocarse con un espaciamiento que sea el menor valor de estas cantidades. Y si la fuerza cortante es mayor que el cortante límite, entonces el espaciamiento máximo del acero sería esta cantidad de acá. ¿Bien? Aquí, para un poco fomentar el razonamiento, que ustedes puedan ver las cosas con mayor claridad, se ha dibujado el cortante límite. El cortante límite es 0.125 de F'C BV/dV. Aquí está esta línea de trazo discontinuo. Entonces, a partir, miren, esta sección de acá, en la intersección del envolvente de cortantes con
con este cortante límite, nos da una sección. A partir de esta sección hacia la derecha, el cortante actuante es menor que el cortante límite. Entonces ahí hay que garantizar que los estribos vayan con este espaciamiento. Y a partir de aquí hacia la izquierda, el cortante actuante resulta siendo mayor que el cortante límite. Entonces los estribos en esas regiones deben ir con un espaciamiento máximo que no sea el mayor de estas tres cantidades. Bueno, ¿qué otra cosa más necesitamos conocer con respecto al diseño por corte? Creo que puede estar por acá. Bueno, esto es lo mismo. En la expresión general, el cortante resistente, que es phi-BC más phi-BS, tiene que ser mayor o igual que el cortante actuante. ¿Bien? Aquí luego podemos calcular el cortante que deben tomar los estribos, que tiene que ser mayor o igual que BU menos phi-BC. A esto de acá le llamamos el cortante en exceso. ¿Bien? Y cortante en exceso hay desde esta sección hacia la izquierda. En aquellas secciones donde el cortante actuante supera el cortante resistente proveído por el concreto. Como phi-BS es igual a phi AV FY por DV entre S, reemplazando en esta expresión, luego vamos a obtener el valor de S, que es el espaciamiento al cual deben ir los estribos. Bien, ese espaciamiento sería igual a phi AV FY por DV entre BU menos phi BC. Entonces, con esta expresión calcularemos el espaciamiento de los estribos. En donde obviamente el cálculo así lo requiera. Bueno, entonces creo que resumido los aspectos más importantes que deben ser considerados en el diseño por corte. Para terminar esta partecita, lo que quisiera es mostrar lo siguiente. Miren, este límite de acá, phi.25 F'C BVdV, y luego el límite de acá, ¿no? Que es phi 0.125 F'C BVdV. Como ven, el de acá es la mitad del de acá, ¿no? Es decir, si calculo el de acá, luego lo divido entre 2 y tengo el límite de acá. Eso para un poco luego hacer las simplificaciones de los cálculos. Bien, entonces ahora nos vamos a centrar ya en la aplicación de lo que acabo de mencionar. Y lo primero que vamos a hacer es definir la ubicación de la sección crítica por corte. Tal y cual he mencionado, la sección crítica por corte se encuentra a una distancia de V con respecto a la cara del apoyo. ¿Cómo determinamos esa distancia de V, que es el peralte efectivo en corte? Miren, es el peralte efectivo menos a medios. Si notan, esta distancia es la que existe entre la resultante de las fuerzas de tracción y la resultante de las fuerzas de compresión en una viga simplemente reforzada. Bien, entonces el peralte efectivo no debe tomarse menor al mayor valor entre el 90% del peralte efectivo y el 72% del peralte total de la viga. El peralte efectivo que hay que tomar como referencia para hacer estos cálculos debe ser el que corresponde a la sección crítica de momento positivo. Entonces, este peralte efectivo ya lo tenemos de los cálculos anteriores. La profundidad del bloque de compresiones también se tiene, insisto, considerando la sección crítica de momento positivo. Por lo tanto, el peralte efectivo en corte será de menos a medios, que luego da 104.86 centímetros. El 90% del peralte efectivo resulta en 97.53 y el 72% del peralte total de la sección de 86.04.
De estos dos hay que seleccionar el mayor. Bien. Ahora, el peralte efectivo en corte calculado, que es 104.86, hay que compararlo con el mayor valor entre 0.90 de D o 0.72 de H. Bien. Y de estos dos, luego habría que tomar el mayor, ¿no? El mayor, 104.86 centímetros. Entonces, dV queda así. Ahora, la sección crítica referida o su ubicación con respecto al eje del apoyo, considerando que la longitud del dispositivo de apoyo es de 30 centímetros, entonces sería pues los 104.86 más n medios, total 119.86 centímetros, 1,20 metro. ¿Bien? El cortante actuante en la sección crítica de corte es de 84.38 toneladas. Bueno, entonces ya tenemos esto. Hay que verificar que el máximo cortante sea menor o igual que este límite. Entonces, eso ustedes probablemente lo conocen con este término, verificando las dimensiones de la viga. El límite, phi 0.25 F'C BV es de 330.31 toneladas. El máximo cortante aplicado, que es el calculado en la sección crítica, debe ser menor o igual que el límite. El límite es 0.25 F'C BV. Bien, cumple. La sección de la viga es la propiedad. Si esta desigualdad no se satisface, lo que hay que hacer es modificar las dimensiones de la viga o incrementar la resistencia del concreto. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular ya la separación de los estribos. El cortante que resiste el concreto, bien, ya conocemos BV, es el ancho del nervio, el peralte efectivo, bien, y bueno, resulta que el concreto resiste un cortante de 41.85 toneladas. Bien, aquí la idea es que ustedes reconozcan el término AV, ¿no? La separación de los estribos es phi AV FY dV entre BU menos phi BC. Entonces, los términos de acá, el único que faltaría por recordar es AV. Y para eso voy a considerar aquí dos vigas. ¿Bien? La primera en la que la fuerza cortante es vertical y la segunda viga en la que la fuerza cortante es horizontal. Bien, entonces aquí se supone que tienen que estar los estribos. Igual acá vamos a tener los o el estribo, ¿no? El refuerzo longitudinal. Tal vez en el último dibujo se me pasó un poquito el... A ver, déjenme lo trato de dibujar como corresponde. Ahí está. Y aquí el cortante está así, ¿no? Bien. Miren, esta es la línea de acción de la fuerza cortante, en el caso de la figura A. Y en el caso de la figura B, esta es la línea de acción de la fuerza cortante. AV viene a ser la sección transversal de las ramas de los estribos que son paralelas a la línea de acción de la fuerza cortante. En el caso A, estas son las ramas que son paralelas a la línea de acción de la fuerza cortante. Sumamos la sección transversal de esas ramas y obtenemos AV. Y en este caso, en el caso B, bien, esta es la línea de acción de la fuerza cortante y estas son las ramas del estribo que son paralelas a la línea de acción de la fuerza cortante. Sumamos la sección transversal de estas dos barras y obtenemos el AU. En el caso del puente de vigas T, el cortante es vertical, ¿no? Entonces, el AV sería la sección transversal de estas dos ramas.
Si pensamos en estribos de media pulgada, entonces sumamos la sección transversal de esas dos ramas y se obtiene un AV de 2.54 centímetros cuadrados. Bien, para efectuar el diseño por cortante, miren, vamos a orientarlo de este modo. Primero vamos a calcular la separación de los estribos dentro de la distancia XV. Y luego vamos a calcular la separación de los estribos entre dos décimos consecutivos. Por ejemplo, entre el primer décimo y el segundo décimo. Luego entre el segundo y el tercero y así sucesivamente hasta cubrir toda la vida. Bien, por decir, la separación de los estribos entre el primer y segundo décimo se pueden calcular con este cortante calculado en el primer décimo. La separación de los estribos entre el segundo y tercer décimo se pueden calcular con este cortante de acá. La separación de los estribos entre el tercer y cuarto décimo se pueden calcular con este cortante, y la separación de los estribos entre el cuarto y el quinto décimo se pueden calcular con este cortante. Entonces, esa va a ser la secuencia que vamos a seguir. Bien, entonces calculamos primero la separación de los estribos dentro de la distancia XV. El cortante límite que sirve para identificar cuál es el espaciamiento máximo es phi 0.125 F'C BV/dV, que, bueno, si ustedes recuerdan, les decía, era la mitad de este otro límite, del límite que hemos calculado por acá, la mitad de esto, ¿no? Entonces aquí estoy calculando la mitad y resulta de 100.65.16 toneladas. Bien. Muy bien, entonces calculamos la separación de los estribos, phi AV, FY dV, BU menos phi BC. El factor de resistencia de 0.90, AV 2.54, FY 4.2, el perante efectivo en corte 104.86. El cortante actuante, miren cómo me olvidé tal vez aquí mencionar, la separación de los estribos dentro de esta distancia XV se determina considerando el cortante reducido, el cortante calculado acá, en la sección crítica por corte. De manera similar a lo que se hace en el diseño de una viga de un edificio, ¿no? Bien, entonces dentro de esa longitud, dentro de este 1,20 m, necesitamos colocar estribos a cada 23.67 centímetros. El cortante actuante en esa sección es de 84.38 toneladas, es menor que el cortante límite, que es 165.10 toneladas. Entonces, si el cortante actuante es menor que el cortante límite, eso significa que el espaciamiento máximo del refuerzo transversal debe tomarse como el menor valor entre estas tres cantidades. Bien, entonces el espaciamiento máximo, el 80% de dV, permítame un momentito,